Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Muchos saben dónde está, otros pues, nada, han preguntado para llegar hasta aquí, pero no habrán preguntado por la Casa de Asturias, porque sí, como existen en las casas regionales, el que pregunte por la Casa de Asturias le puede mandar a la Guindalera, que está muy lejos de aquí, porque hay un establecimiento de hostelería que se llama Casa de Asturias. Y luego hay otro lugar de Madrid que no sé dónde está. Hay dos establecimientos, Casas de Asturias. Y entonces, si uno pregunta por la Casa de Asturias, le pueden despistar. Esperemos que algún engañado no esté por ahí lejos buscando. Bueno, pues bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, en la calle Farmacia número 2, en la cuarta planta, Salón Príncipe de Asturias. Ahí tenemos a la princesa. Esta es una casa abierta a la cultura, a todas las personas amantes de esto, amantes de la cultura. En este centro se dan muchas actividades de gran nivel. Normalmente, si hay alguna mala, no las hay, pero si lo hubiere, sería que nos han engañado. Porque naturalmente nosotros queremos ofrecer a nuestro público algo de categoría. Y afortunadamente estamos acertando. Y bueno, pues un saludo a los presentes y a los ausentes, que nos estarán siguiendo luego por las redes. Pero bueno, naturalmente hay quien no puede venir y se apaña con lo que le colgamos en la web. Esto se puede ver luego en la web, desde Avilés, porque habrá alguno de Avilés seguramente. Sí, hay caras de Avilés, ¿eh? Sí. Hay caras de Avilés. Bien, el Centro Asturiano de Madrid es la casa más antigua de todas las casas regionales de España, de todos los que están dispersas por el mundo. El día 2 de octubre cumplió 141 años. O sea que ya es más vieja que yo. Pero no es una casa, digamos, antigua, pero no vieja, ¿eh? Porque de eso se han encargado las sucesivas juntas directivas, incluido la que está ahora, de mantenerla activa y viva. Es la entidad privada de España que más actos ofrece al año. Eso ya dice un poco de lo que es el Centro Asturiano de Madrid. Aquí, ser socio del Centro Asturiano es muy barato. Primero, porque es barato, porque se cobra muy poco. Segundo, porque se ofrece mucha actividad cultural. También hay otro tipo de actividades, porque luego todo es cultura, ¿eh? Al final todo es cultura, porque tenemos las agrupaciones de baile, la banda de gaitas, el grupo de teatro, todo es cultura. Y luego, si queremos comer en Casa Hortensia, el precio del menú para el socio es mucho más barato que el que no lo es. Quiere decirse que si come un par de veces en Casa Hortensia, ha ganado dinero, porque ya ha pagado menos que lo que le cuesta el ser socio. Entonces, hagámonos todos socios, que además tiene una ventaja, que cuanto más socios tengamos, más posibilidades tenemos de ofrecer actividades de más garantía, de más calidad. Bueno, y esto, naturalmente, perdón este preámbulo, porque lo que importa es lo que nos traen ahora desde Avilés. Este poemario que nos trae Isabel Marina, aquí a mi derecha, que es una persona que pues tiene una brillante trayectoria. Y digo tiene porque yo, tienes que disculparme, por mi ignorancia, no la conocía. Y voy a los que pues, no la conozcan tanto, porque los que vienen de allí seguro que la conocen mejor que lo que dice aquí, porque no sé, entre otras cosas, quién lo ha escrito, si viene de allí o no, no sé si viene de allí esto. Dice que Isabel Marina, Avilés, dirige la revista de poesía Ítica, que ya va por su número 8, se edita en papel desde Asturias y se distribuye por suscripción en toda España. Es autora de los poemarios titulados Acero en los labios, ediciones Camelot 2016, Un piano entre la nieve,
primera edición de Ediciones Bajmar, 2018, segunda edición enriquecida de El sastre de Apolinar, 2022, y Un árbol que tiembla, sí tiembla, sí, es la que nos presentan hoy. También la editorial es El sastre de Apolinar. Poemas suyos aparecen en las revistas Cuadernos de Humo, Anáfora, Mea Magnum, Arete, Estación Poesía, etc. Es colaborador habitual de la revista Clarín. Participó en 2017 en los encuentros poéticos del Monasterio de Valdedios y sus poemas fueron publicados en el libro Festina Lente. Participa habitualmente en tertulias poéticas y recitales, participa junto a poetas y pintores en el libro homenaje a José Hierro, Tiempo mío sin mí, 70 ediciones 2022. En la antología poética Versos, ediciones Lleva 2018, Lluvia de Palabras, ediciones Lleva 2014, así como el volumen colectivo Mina de Palabras, AEA 2015. Su libro Piano entre la nieve fue objeto de un exhaustivo estudio publicado en 2022 del profesor y filósofo Eduardo Castaño Rodríguez Narín. Análisis científico del libro Un piano entre la nieve de Isabel Marina. El sastre de los libros de 2022. Un extracto de este libro se publica también en la segunda edición de la obra de Isabel Marina. Gracias. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y míster de Radio Nacional de España. Como periodista fue directora de comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid y redactora jefe de su revista institucional 1992-2010. Asesora personal de prensa de Gregorio Pérez Barba Martínez, uno de los padres de la Constitución. Pero no viene sola. O si la maltratábamos por aquí, viene con guardaespaldas, buenos guardaespaldas. Y en primer lugar está Agustín Sánchez de Antequera, editor del Sastre de Apolinar, que va a intervenir en primer lugar. En segundo lugar actuará José Luis Morante, crítico literario y poeta, al extremo derecho de la mesa. Al piano tenemos unas manos hábiles, como es Javier Williams Piano, no es el apellido, que va a estar actuando al piano. Y sin más, pues tiene la palabra Agustín. Buenas tardes y gracias a todas y a todos por asistir a esta convocatoria. Esta convocatoria cultural en estas fechas tan señaladas y difíciles por la cantidad de gente que viene a Madrid a disfrutar de las luces y de la Navidad, pues es un gusto ver a tantas personas interesadas en la poesía un sábado por la tarde. En primer lugar, dar las gracias al Centro Asturiano por acogernos, por prestarse a ceder este espacio tan bonito, el Salón Príncipe de Asturias, el salón más importante de este centro, y por tener esta oportunidad para presentar el libro de una autora asturiana en Madrid. Yo soy Agustín Sánchez Antequera, soy el sastre de Apolinar, es el lema de mi sello editorial, especialmente dedicado a la publicación de poesía, como yo digo, al norte del porvenir, poesía, como decía Walter Benjamin, de la poesía de Paul Celan. Ese estilo de poesía es el que a mí me interesa y es el que yo he ido publicando durante los últimos 11 años. Siempre me he tomado mi tarea de editor como la de un lector que desea compartir descubrimientos. El primer impulso que uno recibe al leer un libro, ya sea en folios, en Word o en PDF, y que se dice uno a sí mismo, esto es belleza y tengo que compartirla con los demás. Así pues, creo que mi trabajo es ante todo el de servir como guía literario en los tiempos que corren, donde los criterios van desapareciendo en detrimento de las modas y de lo comercial, y hacerlo siempre con la mayor delicadeza y esfuerzo para conseguir libros que los lectores aprecien, principalmente en la línea poética, pero también estéticamente. Y en esa búsqueda de corales
he encontrado en mi camino a Isabel Marina, primero con su libro Un piano entre la nieve, publicado originalmente en la editorial Bajamar, editorial asturiana, y que he tenido la suerte de reeditar este mismo año en El Sastre, añadiendo además un estudio científico de gran profundidad en el mismo volumen, estudio que ha mencionado antes Andrés. Y ahora con este bello árbol que tiembla, un tour de force, una vuelta de tuerca, una evolución poética de su autora que consolida un punto de vista muy particular. Una poeta para la que la memoria, lo pequeño, los detalles, la familia, la esperanza, a través de los viajes y los encuentros, son su base temática. Además, al libro lo acompaña el prólogo de la poeta Ángeles Carvajal y las ilustraciones en blanco y negro a línea de Federico Granell, lo que completa un objeto que esperamos que sea de su agrado. Contamos además, como decía antes Andrés, con José Luis Morante, crítico y poeta, y que va a hacer un poco de padrino del libro en esta presentación en Madrid. Permítanme que les presente a José Luis antes de darle la palabra. José Luis, nacido en El Bodón, en Ávila, en 1956, ha publicado los poemarios Rotonda con estatuas, Enemigo leal, Población activa, Causas y efectos, Largo recorrido, La noche en blanco y Ninguna parte. Es decir, es un poeta de largo recorrido. Las antologías, además, Mapa de ruta, Pulsaciones y Ahora que es tarde, recogen una amplia selección de poemas. En 2019, la editorial Polibea publica su libro de haikus A punto de ver. Entre sus libros en prosa destacan Protagonistas y secundarios, Palabras adentro, el diario Reencuentros y los libros de aforismos Mejores días y Motivos personales. A finales de 2015 aparece su cuaderno de microrrelatos, cuentos diminutos. En 2016 presenta su antología Regeneración, editada por Valparaíso, recogiendo una amplia muestra de la poesía española más joven. En 2018 preparó la edición de Aforismos e ideas líricas de Juan Ramón Jiménez para la editorial La Isla de Siltolá, de Sevilla. Ha preparado ediciones críticas de Luis Felipe Comendador, de Ernst Donis, de Joan Margarit, de Luis García Montero, de Eloy Sánchez Rosillo y de Carmelo Iribarren. Ejerce la crítica literaria en diferentes publicaciones, entre ellas, por ejemplo, su propio blog en internet titulado Puentes de papel, donde ayer mismo aparecía la crítica de este libro y yo les recomiendo que visiten porque es una crítica profunda, lírica, con un gran análisis, además de ser extensa y hecha desde la conciencia y desde el cariño. Así que creo que esto es todo por mi parte y les dejo a ustedes con José Luis Morante. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un privilegio estar en el centro asturiano por dos razones, ¿no? Primero, porque Asturias es parte de mi paisaje afectivo y sentimental, por razones familiares. Y segundo, porque mi propia forma de entender la poesía debe mucho a Asturias y a la generación del medio siglo, ¿no? Son los padres naturales de la generación a la que yo pertenezco, ¿no? Debo decirles con verdadero afecto que disfruté muchísimo de la amistad de Ángel González. Yo conocí a Isabel Marina precisamente por Ángel González, ¿no? Me invitó a Asturias, me invitó a la universidad en Oviedo a una conferencia sobre Ángel González y allí estaban mis amigos, Isabel y su pareja, y fue magnífico pasar con ellos una velada memorable. Yo agradezco por tanto mucho al centro asturiano que tenga esa vocación de poesía, que es vocación de libertad, que es vocación de cultura. Estamos en un tiempo oscuro, extraño, donde están pasando demasiadas cosas en la sombra y es mejor tener luz y ninguna luz más hermosa que la poesía. Es siempre el mediodía. La verdad es que este libro no hubiera sido posible sin personas tan altruistas y tan generosas como Agustín Sánchez Antequera.
Nosotros somos cómplices en la red desde hace muchos años, pero es la primera vez que nos abrazamos, ¿no? Las redes ahora ejercen de una distancia virtual que hace que parezca que tenemos 5.000, que 5.000 son muchos, amigos a la carta y disponibles, y realmente cuando los conoces de verdad te das cuenta de que esos amigos tienen piel, tienen voz, tienen voto y tienen el gusto maravilloso de inventar una locura como El sastre de Apollinaire. El sastre de Apollinaire hace libros tan maravillosos como el de Isabel Marina. La portada es emblemática y yo creo que pasarán mucho tiempo y ustedes cuando se acerquen después al libro verán que tiene una delicadeza y tiene una textura visual de primer nivel. Es una obra de arte, así que Agustín, te felicito encarecidamente, ¿no? Isabel Marina es periodista, nació en Avilés en 1968 y contradice una de las características de la poesía contemporánea, que es la prisa, la urgencia, ¿no? Todos vamos demasiado rápido, vamos en busca de esas 17 sílabas que tiene Internet a disposición del pensamiento moderno y contemporáneo, ¿no? Bueno, pues Isabel ha llegado tarde porque ha publicado cuando casi todos los compañeros de generación ya tenían asiento en antologías, estaban traducidos y publicaban en otros ámbitos literarios como el inglés, el francés o el alemán. Realmente eso es un caballo de batalla que cuesta mucho superar y sobre todo que cuesta mucho tener herramientas que hagan que la poesía vuelva a su paso natural, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los valores esenciales que yo veo en la poesía de Isabel Marina. No tiene prisa, solo busca palabras necesarias. Y esas palabras necesarias evitan el bostezo, esas palabras necesarias evitan la urgencia e invitan a contemplar cada uno de los poemas como un espejo que revela el propio paisaje natural que tiene cada uno de nosotros en la conciencia. Yo creo que sobre cualquier otra consideración, el libro de Isabel Marina, Un árbol que tiembla, es sobre todo una crónica confidencial e intimista de los paisajes del alma. Ayer se celebraba el Día de San Juan de la Cruz y la canción fundamental que tiene la poesía de San Juan de la Cruz es la búsqueda del espacio interior, es decir, el desnacer, no el caminar hacia afuera, sino caminar hacia adentro, buscar los rincones afectivos que nos invitan a conocer mejor el extraño que somos. La organización de esos 62 poemas de Isabel Marina se basa en una especie de camino interior, ¿no? En una ascesis que tiene 3 grandes atajos, 3 grandes tramos, y cada uno de esos tramos crea una sensibilidad expresiva. Yo, es verdad que escribí en Infolibre, me parece que también le había mandado la reseña de este libro, pero yo creo que es mejor que hable de mis impresiones lectoras, que es más bonito, que es más didáctico y que se nota más el profe que he sido durante tantos años, ¿no? Cada uno de esos tramos tiene sus propios miradores que invitan a cada lector a recorrerlos, ¿no? El primero es melancolía, y es melancolía por una razón muy sencilla, ¿no? ¿Os acordáis todos que Antonio Machado decía que sobre todo la poesía es cantar lo que se pierde? Y a cierta edad, antes hablaba del centenario del centro asturiano, su presidente, y es verdad que a cierta edad se ve que el tiempo se ha quedado atrás, que el espacio que hemos recorrido es mucho más denso, mucho más alargado, mucho más lleno de experiencias que el espacio que nos queda por recorrer. Y eso genera un estado que es la melancolía, ¿no? Es pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. En la primera parte Isabel Marina cae en ese estado y canta de forma muy bella
absolutamente bellísima, algunas composiciones que hablan de la casa del padre, ¿no? Yo creo que todos tenemos en el recuerdo una gran cantidad de nombres que se van diluyendo en la memoria, como esas nubes de verano que un soplo de aire disgrega en el cielo y se convierten en ausencia, ¿no? Nos hallamos ante un libro orgánico, porque ese estado de melancolía del principio se mantiene después con la sensación de que la existencia de cada ser humano es muy frágil, y como es muy frágil, en cualquier momento puede desaparecer, ¿no? Todos tenemos la sensación de que nos movemos sobre tierra firme, y sin embargo, en un momento muy sencillo nos viene la cruda realidad a recordarnos que también la tierra firme está hecha de arenas movedizas. Y la última, la tercera parte, la parte final, tiene un título que hace que el lector al principio se pierda un poco, ¿no? Al menos una persona como yo, que soy torpe por naturaleza, ¿no? Se llama Bloom, y entonces yo pensé rápidamente en el centenario de Harold Bloom, el gran protagonista de Jane Jones y de Ulises, ¿no? Yo llamé a Isabel Marina porque me parecía que esa connotación cultural quitaba un poco el sentido orgánico del libro, y ella me aclaró de inmediato que lo que significaba sobre todo era un florecer, ¿no? Porque su pasión por los idiomas, de la que ella hablará al leer cada una de las composiciones que haya elegido para esta lectura, hará que ese Bloom suene más a amanecida y a florecimiento, a brote verde, que al insólito protagonista de Joyce recorriendo las calles de Dublín. Yo creo que los críticos hablamos demasiado, y siempre hablamos demasiado para que la gente encuentre pronto el recreo que da paso al bocadillo a media mañana. El bocadillo son los poemas de Isabel Marina, así que lo disfruten. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Me hace muy feliz estar en Madrid, estar en el Centro Asturiano, que es un sitio emblemático para nosotros. Quiero daros las gracias por acoger la presentación de este libro. Me hace muy feliz haber publicado con el Sastre de Apollinaire, porque la edición de Agustín es absolutamente exquisita, es una persona que lo cuida todo muchísimo. Me hace muy feliz que mi presentador sea mi querido José Luis Morante, que es un crítico y un poeta excepcional. Yo lo único que os voy a decir antes de dar paso a recitar es que para mí, bueno, la poesía es la pasión de mi vida y es el mayor espacio de libertad que conozco. Yo dirijo una revista que se llama Ítaca, cuya filosofía es que la poesía ayuda a vivir. Entonces, aunque no se escriba, os recomiendo que leáis, porque es maravilloso, es un punto de reflexión, de meditación, y creo que nos puede ayudar realmente a vivir. Y ahora os voy a pedir, bueno, lo primero que querría, Félix, si eres tan amable, es que bajes la luz para empezar el recital y que haya un espacio íntimo que la gente pueda disfrutar. La luz del resto de la sala, no la mía, que si no, no puedo leer. Os voy a pedir un gran aplauso para un extraordinario pianista que se llama Javi Williams, que me va a presentar.
desterrados del cielo. Recuerdo que mi abuelo hacía gimnasia en el salón. Levantaba primero una pierna y luego la otra, apoyándose en el mueble bar. Se ejercitaba pacientemente a sus 80 años. Con él recorrí varias aldeas hasta llegar a la suya. Dicen que éramos felices. Dicen que íbamos cantando. También recuerdo que un día mi madre se retrasó. Yo era demasiado pequeña. Él era demasiado viejo. Una especie de ángeles desterrados del cielo. Quizás por eso los dos lloramos. Quizás por eso tuvimos miedo. Recordaremos. Sé que un día recordaremos todo lo que estamos viviendo, lo que huye vertiginoso en constante oxidación, mientras tú y yo nos miramos, mientras compartimos un lecho y un sofá frente al televisor. Sé que un día volverá a nosotros el rumor de la antigua vida, todo eso a lo que por cotidiano apenas dimos importancia, como esta noche de ahora, esa serie que nos distrajo, el paseo con nuestros perros. Algún día lo recordaremos como gotas de rocío iluminadas que nos parecerán transidas de un misticismo especial. Mientras los tenga. Procuro sentarme en la orilla de una ráfaga de luz, mirando a la profundidad con unos ojos que insisten. Procuro sentarme frente al cierzo que arrebata, como entonces, cuando era tan joven, cuando atravesaba el campus verdecido de la universidad. Aún recuerdo el almendro en flor frente al rectorado, las mañanas en el autobús por las calles nevadas. Procuro sentarme al borde de mis recuerdos para comprender al fin que esa es toda mi riqueza, que nada podrá ocurrirme mientras los tenga. El beso. En la esquina de la calle donde dos novios se besan con la voracidad de sus 20 años, nos paramos un momento a recordar nuestra vida, ese camino que también atravesamos. Vuelve a nosotros aquel atardecer en los muelles de Venecia, la ciudad con su luz rojiza, que parece siempre un milagro. Impresiona el beso de los jóvenes, ese beso que nos hemos dado cuando todo era nuevo, cuando todo estaba por llegar, cuando aún no conocíamos Venecia y la melancolía era solo una canción.
yacen en la arena, en una imagen donde las cosas tienen su alma, sufren y sienten como los animales, como las rocas que gimen hacia el horizonte, o esas cajas pequeñas donde cupo un mundo, las cartas que alguien dejó en las papeleras del paseo, donde late todo lo vivido. Frente al mar se deshacen las ilusiones perdidas, como castillos en el aire, en las mañanas de invierno que se repiten monótonas. Nuestros vestigios, como el vestido de comunión, yacen extendidos y empapados por el mar, y el caballo de madera sin jinete se balancea una y otra vez al son de la brisa que le mece, nuestro caballito de madera a punto de echar a volar. Habitaciones. Las habitaciones que ocuparon los que amamos arden en nuestra memoria, son velas encendidas que no se apagan nunca. Danza del fuego. Suena la danza de Falla y en nuestro interior arde un silencio parecido a la noche, a los sueños que se extinguieron hace tanto. Somos testigos de un pacto entre nuestra sangre y el olvido, de esas llanuras inmensas donde crece salvaje la melancolía. Somos la última floración de los restos del otoño. Llevamos adentro un mar sin orillas, melodías sin dueño, jóvenes amazonas que cabalgan en el crepúsculo. A medida que avanzamos, se hace más claro nuestro desconocimiento, los brillos de nuestra tristeza sobre el agua, los pequeños animales que habitan en las charcas. Escuchamos esa algarabía de los seres que dejaron de ser visibles, el sonido de lo inexistente. No regresaremos jamás al lugar de la partida. No podremos jamás beber la sal de nuestras lágrimas. El horizonte es ese barco en dirección hacia el olvido, la simiente esparcida en cosechas del alba, los cristales llenos de lluvia, los andenes abandonados donde un único pájaro permanece fiel a nuestro resplandor.
un parque en Estocolmo. Siempre recordaré la imagen de ese parque iluminado por el resplandor del Báltico, con esa terraza en medio de la vegetación donde era tan agradable sentarse a leer. Hay algo de irreal en estos países del norte que emergen en verano ante la luz, como tesoros mucho tiempo escondidos, con mundos tan sutiles que apenas podemos aprender. Son parques de gente melancólica, de lectores de poesía silenciosos, paseantes por las calles de Estocolmo que se impresionan al contemplar la escultura de Orfeo de Carl Miller, que sale al paso como una metáfora, demostrando que existe una belleza capaz de trascenderlo todo, como las islas que se observan desde la bahía, como esa música del cielo que solo algunos pueden escuchar. Escuchando a John Field. El nocturno de John Field cae como una lluvia fina, como el terciopelo de esas cajas íntimas dentro de otras cajas que guardan los lugares más ocultos, la cueva donde habitan nuestros deseos en forma de pinturas prehistóricas, allí donde se condensa todo lo que fuimos, todo lo que seremos, lo que no pudimos ser. Buscando nuestro origen, igual que Field antecede a Chopin, las calles de nuestra juventud, las piedras mojadas, tuvieron su origen en otra etapa que ha quedado como una acuarela en la memoria, formada por casas que ya no existen, casas tan viejas que ni siquiera se siente el recuerdo. Solo esos cimientos son una parte de lo insondable, de lo eternamente misterioso, de esas huertas siempre perdidas, como la muñeca por la que siempre al abandonar la infancia hemos suspirado, como la muñeca que no hemos vuelto a ver. Ofelia, dediqué este poema a un famoso cuadro prerrafaelita que me fascina, Ofelia. Observo la imagen de Ofelia entre las aguas, con los ojos abiertos, como una flor a punto de desaparecer, de convertirse en líquenes o en espuma, como una diosa en su último momento de gloria antes de ser ofrecida en sacrificio. Es tanto lo que no sabemos. Desde nuestra ventana no vemos las ciudades que existen tras los muros. La mirada de Ofelia está ya demasiado lejos, en otro mundo desconocido. Ha atravesado el umbral, dejando aquí la tristeza, la angustia, la ansiedad. Ofelia ha muerto y nosotros ya solo somos el río que la lleva hacia la eternidad. Canta Jessie Norman. Canta Jessie Norman en la tarde de domingo. Ella me lleva hacia tierras desconocidas, donde los seres son luz, donde mis manos son luz, donde nunca atardece. Es el ángel de lo difuso, la sombra de una ilusión, el último destello entre los dedos, la dulzura combativa. Escuchando a Jessie Norman, me figuro que soy libre, que puedo alzar el vuelo, que puedo conocer a Dios.
esta es la última parte. El poder de la ceniza. Quedará la pavesa en el sabor de aquel abrazo. Los anclajes del tiempo nos traerán el consuelo, la imploración, el silencio. De los rescoldos surgirán las aves y la música y las palabras que vuelan sobre nuestra piel envejecida. No sabemos del poder de esos restos, de esas fotos en el mueble, de esos recuerdos de los padres cuando ya han desaparecido. Cuando ellos se van, empieza nuestra cuenta atrás. Proyectamos la mirada hacia lo que hemos de vivir y más adelante hacia el rastro, aún ardiente, de nuestra ceniza. La poesía no es literatura. Esta es una frase de La Moneda que yo hago mía. La poesía no es literatura. Es aquel resplandor rojizo sobre el muro en el camino. Es la onda que describía el agua en el estanque de nuestra infancia. La luz de ese cuarto donde lentamente fuimos creciendo. La estantería donde esperan los viejos libros, las postales, los recuerdos. La poesía no es literatura. Es un brebaje que resucita, un mantra que salva, un sinsentido que nos embriaga. No es literatura, no, es lo que sienten las rendijas que separan las baldosas, la estación de metro abandonada, el vestido de novia en el arcón. Es el dolor de aquellos muñecos que tiramos al contenedor, cada uno de los matices del crepúsculo, la esencia que aparece cuando vemos los nenúfares de Monet, lo que respira y es invisible, toda la belleza que existe, la infinita, la increíble, la extraordinaria belleza del mundo. Salvoconducto a la eternidad. Mira cómo resplandece la aurora boreal. Mira cómo la escarcha se ilumina por el sol. Comienza el día y es el advenimiento de la primavera. Dentro de tu alma hay un pájaro que vuela, una cortina que se rasga y te enseña el paraíso. En el fondo del armario hay un muro que se deshace, una siembra que puedes recoger. La fantasía es tu salvoconducto a la eternidad. Una nueva claridad. Este es el comienzo de un día, de una claridad nueva. Esta es mi ofrenda a los dioses, mi resquicio de libertad. Esta voz pequeña, minúscula, entre todas las voces. Mi insignificancia que se alza como un punto al final de un escrito, como un niño que desde un rincón sueña un futuro prodigioso. Qué hermoso es soñar. Y qué dulce este momento, esta voz sin importancia, esta página en blanco donde escribo cada día todo lo que no existe, lo que no existirá jamás y me abruma con su belleza. Esta es mi ofrenda a los dioses, mi ser diminuto que baila, rodeado de seres, la danza mágica del cosmos. Este es el comienzo de un día, de una nueva claridad. Muchísimas gracias.
Bien, bueno, muchas gracias a todos. Magnífico el guionista. Gracias. La autora y los colaboradores están dispuestos a contestar a todas las preguntas que se les quieran plantear. Así que el coloquio está abierto. El que tenga algo que decir, por favor que levante la mano. Bueno, lo primero que quería decirte era enhorabuena por este nuevo libro tuyo. Y luego también darte las gracias por la otra parte que tienes tú en este mundo de la cultura, que es como divulgadora de la poesía a través de tu revista y también a través de las redes, un buen uso de las redes. Y no solamente de la poesía, sino también de la cultura en general, de música y su Facebook es muy interesante. Gracias. Y luego también preguntarte, en este libro tuyo nuevo, ¿cuánto queda de la primera Isabel que empezó a escribir joven, muy joven, poesía? ¿Cuánto queda de esa Isabel? Yo creo que la esencia no cambia. Yo empecé a escribir creo que tenía unos 12 años y la esencia permanece inmutable por muchos años que tengamos. Lo que pasa es que, claro, vas evolucionando, tienes lecturas, tienes más oficio, pero hay una semilla. Yo creo que el poeta nace, también se hace, ¿no? Si luego no lo trabajas, pues aquello queda en nada, pero la semilla está ahí desde el principio. Es otra mirada, es otra forma de mirar. Gracias, David. ¿Alguien más querría decir algo? Veo por aquí caras de poetas. Margarita. Yo, bueno, quiero felicitarte. Muchas gracias. No sé por qué, hace unos años caí en la presentación de tu primer poemario. Hoy he tratado de recordarlo y no recuerdo por qué. Es verdad. Y ya entonces me encantó la declamación y desde entonces, pues sabes que te he seguido. Y eso, quiero felicitarte. Muchas gracias. Y no sé si algún día cuando lo leas seré capaz de escribir algo sobre él. No. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo me animo también. Hay una batalla literaria de críticos sobre la poesía de la experiencia y la poesía de la diferencia, ¿no? Se habla de una poesía de la experiencia como si fuera un testimonio notarial, ¿no? Ese testimonio notarial que dice: me levanté a las 8:15, salí, tomé un café con leche, no estaba muy cargado. Después leí el periódico y puse la televisión. La apagué pronto porque hablaban los diputados, ¿no? Y eso nos llaman la poesía de la experiencia, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que eso es una falacia crítica que hace mucho daño a la poesía y que banaliza mucho el hecho literario, ¿no? Porque en tu caso concreto yo he visto muchísima verdad biográfica en los poemas, ¿no? ¿Cuánta carga biográfica hay en tus composiciones? ¿Cuánta vida cabe en ellos? A ver, yo creo que nadie que escriba poesía se puede escapar a la carga biográfica. Eso es lo primero. Y luego hay poetas que, bueno, les puede influir más, posiblemente en mi caso también ocurra, pero hay que transformarlo, hay que transformar una vivencia personal en un objeto artístico, que es lo que es para mí el poema, que pueda llegar a los demás, porque si solo te quedas en lo personal, pues es difícil llegar. Yo sí que soy partidaria, y tú sé que también lo eres, de una integración de todas las tendencias en la poesía, de ver lo bueno de cada uno. Y eso me parece importante porque el mundo ha cambiado y la poesía también. Entonces tienen su lugar, bueno, los herederos de la poesía de la experiencia y los que no venimos de allí también. Y eso es lo bonito y lo mágico. No sé tú qué piensas, Agustín. Te iba a comentar que una cosa interesantísima que acabas de decir: el mundo ha cambiado y la poesía también. Efectivamente, en los últimos 40 años los concursos, los festivales, las publicaciones, el cambio en la impresión digital, los libros que hacemos ahora, las tiradas de ellos, permite que podamos publicar a más autores, más autoras, y eso enriquece el panorama para que luego los lectores puedan elegir aquellos libros que les gusten más.
Yo te quería indicar, bueno, en primer lugar quería decir, antes de que se me olvide, que nos acompaña la librería Sin Tarima, con ejemplares que están allí en la entrada, por si ustedes luego quieren adquirirlos para que se los firme Isabel. Antes de que se me olvide quería mencionarlo. Pero yo quería hacerte una pregunta de tipo emocional, que sabes que por ahí tú y yo nos hemos hecho muy amigos. Yo creo que tu poesía está llena de memoria y de emociones. Entonces, en primer lugar, una pregunta que es doble un poco. Primero, ¿cómo te has sentido del cambio de Un piano entre la nieve, publicado en 2018 y luego reeditado por nosotros, y Un árbol que tiembla? ¿Cómo te has sentido en la evolución de un libro a otro? Y sobre todo también quería saber, desde el punto de vista personal tuyo, en qué tema te sientes más a gusto. Por ejemplo, pues temas tuyos son la familia, o la infancia, o los viajes. ¿En qué tema, cómo te sientes tú ante esos temas y cuál es el que más disfrutas? Bueno, yo creo que el concepto de la pérdida es clave en mi poesía. El sentimiento de pérdida, pero ya no solo de la gente que se muere, etcétera, etcétera, sino que la vida es continuamente una pérdida. Y entonces, posiblemente los poetas tengamos la necesidad de plasmar para no morir del todo, o para hacernos esa ilusión de que no morimos del todo, para luchar contra el olvido. Y creo que esa es la clave de mi poesía. Y entre los dos libros pienso que lo que ha habido es una evolución en cuanto a temática también, porque bueno, y el mundo del arte me tiene siempre fascinada, me nutro del arte, tanto la pintura como la música, sobre todo la música, y me hace crear, es como un disparadero. Sí que hemos conectado mucho en lo emocional, porque los dos sabemos hasta qué lugar recóndito y paradisíaco nos puede llevar la poesía. ¿Y vosotros qué opináis? Es verdad que se nota muchísimo la poesía de la experiencia en estos poemas que nos has leído hoy. ¿Hasta qué punto te ha influido el estar metida en ese mundo de poetas de la experiencia, de las tertulias? ¿Hasta qué punto te ha influido, te ha mejorado desde tu primer libro, que no tenía mucho, Acero en los labios, no tenía mucho que ver con la poesía de la experiencia, sin embargo, ahora sí que se nota muchísimo más? Bueno, el contacto con otros poetas es básico para nosotros, porque somos tan pocos lectores, es así. Entonces, sí que ayuda, y además entre nosotros nos entendemos. Eso me parece primordial. Yo creo que Asturias tiene una presencia esencial en la poesía contemporánea. La tuvo en los años 50 con Ángel González, pero la tuvo también con la presencia de Carlos Busoño. Carlos Busoño fue el crítico que más influyó en los años 50, y los libros de Carlos Busoño son los libros que nosotros hemos estudiado en las facultades y que hemos mamado de forma directa, ¿no? Es verdad que estaban llenos de un movimiento epocal, y que, como todos los movimientos epocales, se pierde en el tiempo, que era el estructuralismo, ¿no? En aquellos momentos la literatura estaba absolutamente coagulada, como si fueran algoritmos que marcaban lo que había que decir en el sistema filosófico de turno, ¿no? Influyó también el existencialismo, que es el padre natural del intimismo actual, ¿no? Y yo creo que Asturias ahora mismo también sigue siendo una región puntera de los poetas más jóvenes. Yo creo que ahí, aunque nosotros no convocamos mucho en nuestra forma de ser, la voz y la palabra de José Luis García Martín han sido esenciales en la creación de revistas literarias que han marcado una senda absolutamente maravillosa. Clarín es la gran revista de finales de siglo, como lo fue Revista de Occidente al principio del siglo, ¿no? Yo no voy a comparar a José Ortega y Gasset con José Luis García Martín, ¿no? Pero sí que es verdad que la influencia que ha tenido desde el punto de vista literario
es enorme, ¿no? Desde poetas ya cincuentones como José Luis Piquero o Javier Almuzara, hasta los poetas más jóvenes como Rodrigo Lai o gente que está haciéndolo, ¿no? Y también hay una editorial que yo querría subrayar porque se nota mucho la evolución de Isabel Marina en el tiempo, que es Bajamar. El trabajo que está haciendo Pascual Ortiz es excepcional porque es el único editor que no quiere vender libros sino salir a darse una vuelta con los libros a la calle, que él los llama mi chico, y darse una vueltecilla por el Paseo de Gijón. Y eso es maravilloso, habla de un loco. Bueno, hay que tener en cuenta, José Luis García Martín es una persona a la que yo admiro y aprecio, y ha creado un milagro, que son 40 años de tertulia en una ciudad de España. Eso es un milagro, eso no existe en Oviedo, hace ya más de 40 años. Ahí todos aprendemos, todos mamamos de su magisterio en cierto sentido, y ahí han surgido revistas. Es una persona, bueno, pues que te apoya en esto, ¿no? Aunque se pueda estar o no de acuerdo en otras cosas, pero sí que es verdad que alienta mucho. Bueno, si no hay más intervenciones, sí, al final. Espera, un momento que escuche, ¿a quién te diriges? A José Luis Morante, pero vamos, a cualquiera de los que estáis en la mesa. Decía que con respecto a lo que había dicho antes Morante acerca de la poesía de la experiencia, a mí ese tipo de polémicas, la verdad es que me parece no solo en este mundo, es cierto, es bastante artificial, porque lo que hacen es que recogen no lo que realmente tiene de interés cada tipo de poesía, sino una especie de imagen caricaturizada de lo que es. La poesía de la experiencia no es contar que uno se levanta y no se cuentan otras cosas y hace trivialidades normales de la vida corriente. Un poema que solo contenga eso no es un poema. No es ni de la experiencia, ni de la diferencia, ni de ninguna otra cosa. Dentro de la poesía que se refiere a hechos cotidianos, hace falta una cierta trascendencia para que en aquello haya poesía. Y si eso ocurre, deja de importar el hecho de que uno cuente que se levanta o no se levanta, o que cuente otra cosa. Y en el caso de la poesía de la diferencia, que no apela en primer lugar, digamos, a la experiencia cotidiana, pasa exactamente lo mismo. Cualquier abstracción o cualquier ocupación que quieras hacer, si no tiene eso, si no tiene ese contenido emocional, y es lo requisito de poesía, no sirve. Y si no tiene, deja de ser importante lo otro que simplemente la razón. Entonces a mí me parece que ese tipo de enfrentamientos, lo que en realidad enfrentan no son modos reales de hacer poesía, sino caricaturas que contienen muy poco o nada de la verdadera poesía. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José. Los dos pertenecemos a un mismo tipo de lector, convicto y confeso, y por tanto las cuestiones metaliterarias, ¿no?, o extraliterarias realmente tienen una importancia menor. Bueno, a mí me parecen que son, ni siquiera estarán ahí en las páginas más grises de la literatura, ¿no? Pero tuvieron mucho jugo, ¿eh? Yo lo viví con plenitud. Estuve en Andalucía, estábamos en la tertulia de Paco Bejarano y de Felipe Benítez Reyes y de Juan Bonilla y José Mateos, y fue maravilloso. Nos lo pasamos en grande porque nos pasó lo mismo que a Isabel, que es, al final Paco Bejarano siempre nos llenaba las manos de revistas y nosotros lo que queríamos era leer todo, ¿no? Y luego yo creo que el contexto sí que hay que cogerlo, ¿no? Yo cuando voy de compras a esos centros comerciales enormes, me gusta mucho saber dónde están cada una de las estanterías y qué es lo que contiene esas estanterías, ¿no? Admiro muchísimo a mi mujer, que siempre sabe dónde están todas las cosas, ¿no? Yo nunca sé dónde hay nada, y realmente es gratificante que cuando alguien va a leer, sepa que va a leer poesía simbolista o que va a leer poesía de la diferencia, porque son como etiquetas, ¿no?, que te dicen más o menos la talla, y luego después a ti te corresponde
elegir el color, la textura y elegir el cambio de piel que va a abrigarte en el próximo invierno, ¿no? A mí me parece que somos muy aburridos y que el juguillo de las etiquetas está muy bien. Yo me lo he pasado en grande en la literatura y me lo seguiré pasando, ¿Alguien más? Bueno, parece que no. Bueno, pues hablando de poesía, aquí tenemos en este salón, el Salón Principal de Asturias, tertulias muy interesantes. El cuarto martes de cada mes, concretamente este cuarto martes coincide con que es el último del mes, pero no todos los meses tienen solo 4 semanas, hasta que tiene 5, pero es el cuarto, no el último, es el cuarto de cada mes. Tertulias muy interesantes, a los que estáis invitados todos los que podáis. Y el día 13, que no es martes, es miércoles, el día 13 de enero, hay otro recital, que la estrella principal es un poeta asturiano que tiene 93 años y nos amenaza con decirnos 20 y no 90. 20 poemas suyos de memoria, que tiene mérito. Una memoria para tantos poemas. Y es un gran poeta. El que tenga tiempo y se acuerde, es el día 13 de enero, creo que es miércoles, a las 7 de la tarde. Es siempre, vamos, a las 7 de la tarde. Vale la pena, el que quiera y pueda, que venga. Y luego, Isabel, de esta rica muestra que nos has dado de tu delicada poesía, a mí me has encantado como declamadora, y desmitificas un poco aquella creencia de que los grandes poetas no son buenos declamadores. Y yo estoy de acuerdo, por lo menos hay un caso, no voy a dar nombre porque se dice el pecado se calla, que él fue un gran poeta, ya no vive, pero un malísimo declamador, destrozaba sus propios poemas que eran muy buenos. Tu caso no es ese, escribes muy bien y declamas igualmente. Enhorabuena. Y gracias a todos. Si queréis que os firme el libro, a los que vayáis o queráis adquirir, yo estoy encantada de hacerlo, ¿eh? Y gracias por venir. Sí, porque los libros se escriben para venderlos, no para regalar.